Noticias MBS. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa que vamos a dedicar a hablar del tema del espionaje, una práctica extendida en todo el mundo, y las investigaciones periodísticas que han sido reveladoras este fin de semana en relación a México y Brasil. Bueno, pues hay más evidencia sobre este conjunto de mecanismos para espiar masivamente desde los Estados Unidos, como se ha revelado en otros momentos, y ahora se agrega información con lo que dio a conocer la televisión brasileña, la televisión Globo de Brasil, que bueno, pues mostró información de inteligencia entregada por Edward Snowden al periodista Greenwald, y que bueno, pues nos muestra cómo fueron espiados Enrique Peña Nieto cuando era candidato del PRI a la presidencia de México, y Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Para hablar del tema hemos invitado a nuestro estudio al colega periodista Julio Hernández López, periodista y autor de la columna Astillero de la Jornada. Gracias, Julio, por estar aquí y bienvenido. Gracias a ti, Carmen, es un gusto. Bueno, pues el tema está ahí más que puesto. Déjame, Julio, presentarle al auditorio varios trabajos de nuestros compañeros de CNN que nos dan contexto y muestra de lo que estamos hablando. Miguel Ángel Antoñanzas, desde Atlanta, presenta esta información, explicación precisamente de lo que se dio a conocer apenas este domingo. Volvemos con él. La primera comparecencia pública del presidente mexicano Enrique Peña Nieto tras la emisión del programa de televisión Globo, ni una palabra sobre las supuestas escuchas de la NSA. Según el programa Fantástico, en el caso de Peña Nieto, el espionaje electrónico se hizo en la época en que era candidato a la presidencia. Continuó después de que ganó las elecciones e incluso permitió a la NSA saber los nombres de algunos de sus ministros con anterioridad a su nombramiento oficial. En el caso de Brasil, la NSA conoció el contenido de conversaciones telefónicas y correos electrónicos entre la presidenta Dilma Rousseff y sus asesores, si bien no revelaría el contenido exacto de esta información. Rousseff convocó este lunes a varios de sus ministros, incluidos de Defensa, Justicia y Exteriores, y pidió explicaciones al embajador estadounidense Thomas Shannon. La mandataria advirtió que de confirmarse el espionaje podría llevar el caso a Naciones Unidas. Rousseff ya se quejó hace un mes de revelaciones similares por parte de la NSA. Es definitivamente una violación de la soberanía, sin duda alguna. Entonces, cuando el secretario de Estado, John Kerry, llegó a Brasil, escuchó las quejas brasileñas, pero se negó a revisar esta política de espionaje estadounidense, que razonó, evita ataques terroristas y tiene una base legal, menos en Estados Unidos. Según los documentos filtrados por Snowden, después de Estados Unidos, Brasil sería el segundo país más espiado por la NSA, a pesar de que este país no es precisamente un santuario de terroristas. Según el Ministerio de Comunicaciones, se hace para obtener ventajas en negociaciones comerciales e industriales. No hay que olvidar que México y Brasil son las dos economías más importantes de América Latina y que tienen un enorme potencial en negocios mundiales. En uno de estos documentos secretos revelados por Snowden existía un apartado titulado Amigos, Enemigos o Problemas. En él, Estados Unidos enumera una lista de países que deberían estar bajo observación. Hay algunos que son previsibles, como Irán, Yemen o Sudán, pero también están aliados como India, México, Arabia Saudita o Turquía. También se ha revelado que la NSA tiene una división dedicada a cuestiones comerciales y de defensa, y como objetivo a 13 países europeos, incluida España, además de Japón y de nuevo Brasil. En todo caso, la Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre estas nuevas revelaciones. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Gracias, Miguel Ángel, por este envío, y gracias a Shasta Darlington, colega periodista que desde Brasil Exteriores convocaron una rueda de prensa el lunes después de las revelaciones por parte de la televisión Globo, alegando que Estados Unidos espió correos electrónicos y conversaciones telefónicas de Rousseff y también del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, dijo lo siguiente. Agora vem à luz esses outros fatos. Ahora salen a la luz estas otras denuncias que de confirmarse serían muy graves y atentarían contra la soberanía del país. Estas interceptaciones en relación a nuestra jefe de Estado. Hemos llamado al embajador de los Estados Unidos porque el gobierno brasileño quiere esclarecimientos de este funcionario.
Llevaremos estas denuncias sobre presuntos espionajes a los foros internacionales. El gobierno brasileño solicita estas explicaciones y naturalmente aguarda las mismas de los Estados Unidos. Por la mañana, el embajador estadounidense Thomas Shannon fue también llamado para dar explicaciones. Y no es la primera vez estos problemas de espionaje en Brasil. Otro reportaje citando documentos filtrados por Edward Snowden ya había hablado de Brasil como uno de los países más espiados por el programa de la Agencia Estadounidense de Seguridad Nacional. A pesar de la indignación en Brasil, los ministros dijeron que no iban a responder a preguntas sobre el viaje programado para Rousseff a Washington en octubre. Dijeron que querían primero escuchar las explicaciones de Estados Unidos. Shasta Darlington, CNN, Sao Paulo. Gracias, Shasta, por este envío desde Brasil, desde Sao Paulo. Y bueno, pues en México, ya lo decía Miguel Ángel Antoñanzas, en el caso de Enrique Peña Nieto, ni una palabra en su mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, a pesar de que fue la mañana siguiente de que la televisión brasileña reveló lo que reveló. En México, nuestro compañero Rey Rodríguez nos presenta la información. Las protestas por un supuesto episodio de espionaje de Estados Unidos hacia México no se han hecho esperar. El Congreso ha sido de los primeros luego de que el canal de televisión Globo divulgara una serie de documentos que señalan que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría espiado conversaciones y correos electrónicos del presidente Enrique Peña Nieto. Si este espionaje, que parece ser propio de la Guerra Fría, continúa en momentos en donde ya no existe la Guerra Fría, hacia el presidente de la República, ¿qué podemos esperar como ciudadanos mexicanos? Ante estas revelaciones, la Cancillería citó al embajador estadounidense Anthony Wayne y pidió a Washington una investigación exhaustiva. La embajada estadounidense no ha hecho comentarios respecto al citatorio y solo se ha limitado a decir que ambos gobiernos disfrutan de una cooperación estrecha en muchos asuntos, como lo muestra la reciente visita del presidente Barack Obama a México. Gobernando. Este legislador dice que el caso vuelve a sembrar la duda. Detrás de ese espionaje al presidente de la República puede estar claramente un interés sobre los energéticos mexicanos. Y respecto de todo el nombramiento del gabinete e intereses soberanos de nuestro país, que puede estar infringiendo gravemente la soberanía nacional. Ambas cámaras en el Congreso ya anunciaron que darán una respuesta sobre el asunto. La próxima semana, legisladores de las tres principales fuerzas políticas se encontrarán en Washington con sus homólogos estadounidenses. El tema del espionaje estará sobre la mesa. Este no es el primer incidente de espionaje que causa malestar al gobierno mexicano. En 2011, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón se vio sorprendido por una serie de cables diplomáticos filtrados por la organización Wikileaks, en las que el entonces embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, cuestionaba el papel del ejército en el combate al narcotráfico. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rey Rodríguez, por esta información. Julio Hernández López, pues así están las cosas. ¿Cómo ves? Así están, pues complicadas, sobre todo por la reacción de la administración mexicana. Contrasta mucho en relación con la postura que asume Brasil, denunciando, señalando, exigiendo, hablando de ir a foros internacionales. En cambio, aquí en México pareciera que vivimos en una especie de adormecimiento burocratizado, en el cual, a pesar de que los asuntos en riesgo son de primera magnitud, la administración de Peña Nieto pareciera estar dejando pasar las cosas. No ha sido capaz de sentar al embajador de Estados Unidos en México para hacerle la exigencia en persona de que haya ese esclarecimiento. Y por otra parte, asuntos como efectivamente el de los energéticos, el gran negocio de los energéticos, los problemas de estabilidad política derivados de los muchos conflictos, entre otros, por ejemplo, el muy actual hoy de las protestas magisteriales y las ramificaciones que hay de estas protestas sociales con policías comunitarias, con problemas de narcotráfico y vinculaciones del narcotráfico con los políticos y el nombramiento de políticos relacionados con cárteles y asuntos de narcotráfico, pues son temas que, si están sujetos a ese espionaje de parte de Estados Unidos, constituyen un verdadero riesgo político
para el sistema, para la administración y para el país. Déjame leer, Julio, el comunicado que emite el gobierno mexicano este 2 de septiembre, la posición del gobierno de México sobre los reportes en medios de presuntas actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo leo textual, es breve y dice: la Cancillería ha tomado nota de versiones de diversos medios de comunicación internacionales que han publicado en relación con un supuesto espionaje sobre ciudadanos mexicanos dentro de programas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Sin prejuzgar sobre la veracidad de la información presentada en dichos medios de comunicación, el gobierno de México rechaza y condena categóricamente cualquier labor de espionaje sobre ciudadanos mexicanos en violación del derecho internacional. Este tipo de prácticas es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia de lo anterior, el gobierno de México ha solicitado al gobierno de Estados Unidos, mediante nota diplomática, una investigación